Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a la última versión del ciclo internacional de videoconferencias La democracia en el momento actual. Como ustedes saben, amigos, en conmemoración de los 30 años de la refundación del Tribunal Electoral, cada viernes desde el 24 de julio y con muy pocas interrupciones, gracias a Dios, el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá ha organizado y llevado a cabo, con la valiosa compañía de todos ustedes, 19 jornadas de conferencias virtuales sobre diversos y variados temas que interesan a la democracia y a los ciudadanos. Todo esto a través de la plataforma Zoom, donde ustedes han podido suscribirse y participar con sus preguntas, pero también en vivo a través del canal de YouTube del Instituto y también para poder disfrutarlo en cualquier momento a posteriori. Muy bien, este ciclo de conferencias ha contado con la participación de connotados expositores y expositoras que han compartido con toda la selecta audiencia sus conocimientos y experiencias en la materia y han respondido ampliamente las inquietudes del público en cada uno de los diversos temas tratados. Hoy tenemos la gran bendición y peculiaridad de contar como expositor al artífice de este extenso rosario de conferencias magistrales y quien normalmente suele ser el anfitrión. Me refiero al doctor Salvador Sánchez, un viejo amigo de esta casa, del Tribunal Electoral, de la democracia panameña, y que desde hace año y medio aproximadamente tenemos la dicha de que forma parte de la gran familia del Tribunal Electoral como director del instituto. Son incontables e invaluables los muchos aportes que él nos brindó con anterioridad y mucho más aún lo que está haciendo ahora a través del instituto. Para mí es un verdadero orgullo el que podamos trabajar juntos y hoy nos abordará el tema Constitución y democracia. Como ustedes saben, en los países democráticos, el Estado de Derecho se rige por una constitución, que es el compendio de leyes que ese Estado ha definido como leyes máximas, como ley suprema, y todas las demás leyes que se dicten deben estar sometidas a la misma. El doctor Sánchez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Es profesor universitario de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas desde 1993. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en Panamá, en España, en Colombia, en Chile y en México. Fue director general de Asesoría Legal y Técnica en la Asamblea Nacional. También secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, viceministro de la Presidencia y ministro de la Presidencia encargado, representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos entre 2018 y 2019. Y actualmente es el director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Sánchez. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente tus palabras fueron muy emotivas y un poco exageradas. Realmente tú y yo somos grandes amigos, efectivamente, y además colegas en esta lucha de promover la democracia en Panamá y se te agradece mucho esa presentación tan elogiosa. El día de hoy lo que quisiera yo es abordar el tema de la Constitución y la democracia de una manera bueno, que inevitablemente va a ser mucho menos abarcadora de lo que el título de alguna manera un poco nos anuncia como exhaustiva, porque Constitución y democracia son cada uno de ellos un universo gigantesco y ciertamente tendríamos que dedicar muchísimo tiempo para poder abarcarla con alguna posibilidad de cubrir los temas más fundamentales. De todas maneras, me parece para mí importante que
plantear desde ya el propósito de esta charla, ¿no? Que es establecer un mapa de contacto y de las tensiones entre la Constitución y la democracia a partir de una aproximación que busca hacer de historia constitucional. Y eso nos permitiría quizá darle un poco más de concreción a nuestras reflexiones. En el caso de la historia constitucional, es bueno también recalcarlo, se trata de una disciplina que busca cubrir el fenómeno de las constituciones a través de una aproximación que es doble. Por una parte, más cercana al derecho, y en ese punto la historia constitucional es una historia de las constituciones y de los textos que en torno a la producción de las constituciones se generan, y por la otra se trata de una aproximación también de filosofía política que aborda los contenidos que desde hace más de 200 años forman parte de lo que se suele denominar como constitucionalismo moderno. En ese punto es más historia de las ideas que historia del derecho, pero ambas perspectivas se reúnen en torno al concepto de lo que debe ser una historia constitucional completa. Para nosotros es por tanto importante hacer esa primera observación, porque cuando abordamos la relación entre constituciones y democracia, lo hacemos con esta intención de subrayar especialmente los aspectos relacionados con la historia de las constituciones y con la historia del constitucionalismo. En el caso de la historia de las constituciones, además, es importante reconocer que, y así la gente que ha trabajado la configuración de la metodología de la historia constitucional lo ha tenido que enfrentar, es que el concepto de constitución para muchos puede resultar sorprendente, no es tan inequívoco como podría suponer hoy en día con un derecho constitucional desarrollado, en el que el punto usual de partida es la existencia de un texto constitucional que reúne la organización básica del Estado y las garantías que se le brindan a los ciudadanos de una determinada comunidad política. Lejos de eso, el concepto de constitución ha variado en el tiempo y todavía hoy sigue padeciendo o disfrutando de reconfiguraciones a partir del trabajo que hacen los expertos, pero también de las intervenciones explícitas de quienes redactan constituciones y de quienes las interpretan. Y en el lado del constitucionalismo moderno, sin duda, el caudal doctrinal que nos aportan los pensadores de la Ilustración ha estado siempre sujeto a las influencias de otros pensadores, de otras corrientes de pensamiento, y ha seguido transformándose en el punto de lo que para nosotros, por ejemplo, se entiende hoy como democracia, pues no es lo mismo que se entendía por democracia hace 200 años, y todavía es de alguna manera previsible que en adelante también veamos nuevos abordajes del concepto y nuevas puestas en práctica sobre el terreno. Claro, cuando hablamos de constitucionalismo moderno, lo distinguimos del constitucionalismo antiguo, si se quiere, porque la denominación constitución estaba ya en las discusiones de Aristóteles y aparece también cuando nos referimos a referencias clásicas como la Carta Magna inglesa, etc. Pero lo que ocurre hace más o menos 200 años en torno a la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y por Revolución Americana entendemos el ejercicio de las 13 colonias norteamericanas por ganar la independencia y establecer un régimen jurídico y político nuevo, y la Revolución Francesa, a partir de 1789, es un parteaguas claro en la forma de organizar el poder político con respecto al pasado, particularmente de las monarquías absolutas o de las distintas formas de organizar las monarquías hasta entonces. Evidentemente, un referente importante es la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, que consagra, lo ha dicho así Horst Dippel, un famoso historiador constitucional alemán, los 10 rasgos principales del constitucionalismo moderno, reconociendo al mismo tiempo que, si bien en este texto están recogidos, luego en otras constituciones y en otros textos igualmente fundacionales del constitucionalismo moderno, puede que no aparezcan con la misma exhaustividad, o aparezcan algunos de esos elementos, o incluso en algunas constituciones posteriores, ya lo veremos, se intentará falsear la eficacia, digamos, de esos elementos
que son sin duda de expansión del derecho de los individuos y de garantía de su participación en el proceso político. Igualmente, en el caso francés, del otro lado del Atlántico, cuando se expide la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, vemos una reflexión sobre lo que debe ser un país regido por una constitución, y se señala uno de esos muy señalados textos referentes a lo que debe ser una constitución. Pues una sociedad tiene constitución cuando tiene los derechos de sus individuos, de los que integran esa sociedad, garantizados, y la separación de los poderes establecida. Entonces, el constitucionalismo moderno, sobre todo, abreva de esas dos tradiciones, del constitucionalismo de Estados Unidos y del constitucionalismo europeo continental, marcado particularmente, aunque no solamente por la producción constitucional francesa en un primer momento, durante la Revolución misma, y posteriormente, pues, matizada en lo que se conoce como el constitucionalismo napoleónico, al finalizar de la Revolución Francesa en 1799. Esos rasgos del constitucionalismo moderno nos hablan del reconocimiento de la soberanía del pueblo, una traslación de la soberanía hacia el pueblo, la existencia de principios universales, el reconocimiento de derechos humanos, que en el caso, por ejemplo, norteamericano es muy notorio, que se reconocen como existentes con anterioridad a la organización política, la existencia de gobiernos representativos, la supremacía de la Constitución, que luego veremos también cómo en Estados Unidos se va consagrando esa supremacía a través de mecanismos de garantía judiciales para verla eficaz en el terreno, y no solamente enunciada en el texto constitucional. La separación de los poderes, que dependiendo del régimen presidencial o parlamentario va a adquirir rasgos que son particulares. La limitación del ejercicio del poder de los gobiernos, su responsabilidad y obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos. La existencia de un órgano judicial independiente, que también ahí hay un parteaguas sobre lo que existía previamente, y el derecho de la gente a reformar su gobierno o a establecer en ejercicio de su poder constituyente una organización política para sí. ¿Cómo se vincula eso con la historia constitucional panameña? Por supuesto, la historia constitucional panameña abreva de ese caudal de reflexiones sobre lo que es la Constitución y su relacionamiento a sí misma con lo que de democrático lleva ese primer abordaje constitucional en Estados Unidos y en Francia. Vale la pena subrayarlo. En los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, el eje no estaba principalmente en torno al hecho de promover la democracia, aun y cuando la existencia de un gobierno representativo construido a través de la participación de la gente es sin duda un rasgo del constitucionalismo norteamericano también. Pero hay una especie de sospecha sobre la posibilidad de que el ejercicio democrático pudiera derivar en una especie de abuso por parte de las mayorías. Esa es una preocupación constante en los textos, por ejemplo, de Madison, en el Federalist Paper 47 y 48, vemos cómo se va valorando el papel particular que cada rama del gobierno va a ejercer, y la preocupación por el desarrollo de las tareas desde el legislativo que pudieran amenazar el funcionamiento de esta nueva república, precisamente por los excesos que pudieran crecer en el seno de la institución más paradigmática, digamos, del régimen democrático, que son las cámaras de deliberación y aprobación de leyes. En Panamá, cuando aterriza el constitucionalismo propiamente, lo hace de la mano de la experiencia constitucional española, porque todavía antes de 1821, Panamá se mantenía dentro de la esfera de influencia del Imperio Español, pues participa de las transformaciones que vive España desde que se concreta la invasión napoleónica de la península, y que van permitiendo a las élites criollas adquirir progresivamente algún grado de autonomía. En muchos países del continente eso derivará más temprano que tarde en una actuación totalmente independiente respecto al poder español, pero en otros lugares, y en este caso en Panamá, ese desarrollo de relativa autonomía se construye primero dentro del periodo español,
a partir de la participación en la elección de autoridades que nos representan ante el gobierno central en España, y particularmente por la participación en la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, que también se aplicará en lo que hoy es la República de Panamá, en el territorio que hoy es Panamá. Y ese acto es radicalmente importante porque empieza la transformación del lenguaje de la política, en el caso panameño, con la introducción del lenguaje constitucional, es decir, la búsqueda de legitimación de lo que se hace políticamente a partir del texto de la Constitución y de la transformación de las autoridades que España mantiene en el Istmo de Panamá y que son autoridades cuya legitimidad está construida sobre su adhesión al texto de la Constitución, incluidos los ayuntamientos constitucionales, pero no solamente ellos. Y la participación de los diputados panameños en las Cortes españolas se hace a través de unos incipientes procesos electorales en los que hay una participación, sí, es verdad, primero de intermediación de las autoridades constituidas y sorteos, pero donde poco a poco se va construyendo una práctica de decisión a través de representantes electos, que es sin duda el preámbulo de lo que va a poder ocurrir luego en el periodo colombiano al amparo de las constituciones que regirán en Panamá por mor de estar Panamá imbuida dentro de las distintas formas en que Colombia se organiza durante el siglo XIX. Efectivamente, el régimen político que se va adoptando ya con la Constitución, con las constituciones colombianas, con más claridad se va acercando a los modelos norteamericanos, y en este punto es claro contrastar la Constitución de Cádiz española, donde el rey todavía tenía un espacio entre las instituciones superiores del Estado, versus las constituciones del periodo colombiano, que son claramente republicanas y en las cuales la división de los poderes se va construyendo de manera progresiva al estilo y a la usanza del modelo constitucional estadounidense, para luego aterrizar en el periodo panameño de Panamá independiente, quiero decir, en el que se continúa con el modelo de la separación de los poderes, es decir, del régimen presidencial, y en los cuales también persiste la tesis de la integración de los órganos del Estado a través de procesos de participación democrática electoral, con las limitaciones que caracterizan al periodo. Los escenarios entonces de discusión de esta relación que nosotros vemos ineludible contemporáneamente entre constitución y democracia, parten de la fijación del demos, de cuál es la comunidad política que se da a sí misma a constituciones, y luego a través de otros 4 elementos que pasaré a desarrollar a lo largo de la charla y que espero que despierten algún interés en el auditorio para que luego podamos ahondar en las preguntas y respuestas. Esos temas son el origen de las constituciones, la fórmula política y los derechos garantizados por las constituciones, la configuración e integración de los órganos constitucionales y la operación de esos órganos constitucionales. Veremos cómo en un primer momento la fijación del demos es clara, la utilidad, la necesidad, la importancia de esa fijación es clara, porque precisamente, y hoy lo podemos ver todavía, cuando usted revisa la Constitución y se pregunta, bueno, ¿quiénes son los panameños a los que hace alusión la Constitución como titulares del poder político, como parte del soberano? Pues se trata de un perfil construido sobre todo a través de 2 criterios. La nacionalidad, es decir, si son panameños primero, y luego la edad, que es mayor de 18 años. Esa es la definición mínima que desde la perspectiva de la exclusiva ciudadanía política utiliza nuestra Constitución, pero también es cierto que ese rasgo particular del individuo que integra la comunidad política panameña no ha sido siempre así. Y tenemos los antecedentes que vale la pena rescatar, solamente para ejemplificar un poco la evolución de esa integración del demos. La esclavitud que en Panamá estuvo vigente todavía hasta mitad del siglo XIX, y que cuando Colombia se libera de la esclavitud, también Panamá se libera de la esclavitud. Ojo, este es un proceso que fue progresivo, con no pocos sobresaltos,
que empezó con la libertad de vientres en 1821 con la Constitución de Cúcuta, pero que fue progresivamente ganando espacio y terreno hasta la abolición absoluta de la esclavitud en 1852, y que también dio pie a resistencias sobre el terreno equivalentes, pero no iguales a las que en otros países también se vivieron para someter a aquellos que tenían todavía la pretensión de continuar practicando este oprobio. También es importante el sufragio de las mujeres porque sin duda se mantienen excluidas de la posibilidad de la participación política electoral durante mucho tiempo y participan finalmente con plenitud desde el año en que se les permite participar en el proceso constituyente del 45 y ya con la Constitución del 46 de manera definitiva, de manera ininterrumpida hasta ahora. Aunque, por supuesto, ya lo sabemos, hay una agenda de seguir impulsando la participación de las mujeres que traslada del escenario de una nominal garantía de los derechos a un éxito sobre el terreno pues, de la participación política al punto de la paridad. Y la existencia también de técnicas de supresión de voto, que en muchos lugares, incluido Panamá a principios del siglo XX, pudieron utilizarse para que algunos panameños recién de arribo, quizá a la comunidad política, tuvieran dificultades para poder poner en práctica el ejercicio de su voto, tales como exigencia de saber leer y escribir, o de conocimiento pleno del idioma castellano, etcétera, que se asemejan mucho a las reglas que en otros países se utilizaron para técnicas de supresión de voto en el pasado. Otro de los puntos de contacto que me parecía relevante traer a la discusión el día de hoy es el que se refiere al origen de las constituciones. Y aquí una pequeña salvedad para matizar un poco lo que se refiere a la adopción de nuevas constituciones de la reforma. Y en el caso de la adopción de nuevas constituciones, el doctor Quintero siempre lo recordaba cuando quería contrastar un poco el discurso de los expertos que hablaban de que los pueblos se daban a sí mismos constituciones. Él matizaba siempre que había que recordar que al menos históricamente es notorio que siempre hay algún nivel de intermediación, y particularmente suelen ser cuerpos representativos los que realizan la redacción y aprobación de las constituciones. Normalmente se trata de cuerpos representativos especializados, es decir, cuya única tarea es preparar esa constitución, y donde el vínculo con la democracia es doble, tanto en el aspecto de cómo es elegido ese cuerpo representativo como las instituciones que adopta como parte integral de la Constitución, pero donde hoy en día se han ido agregando elementos importantes para profundizar el pedigrí constitucional de estos ejercicios de adopción de nueva Constitución, sea a través de la ratificación popular posterior a la adopción por el cuerpo representativo especializado, a través de la posibilidad de ejercer iniciativas populares para el cambio constitucional, incluida la presentación de proyectos de origen popular, y la creación de espacios de participación durante el proceso de deliberación. Es decir, no abandonarse al criterio de los representantes elegidos para esa tarea, sino garantizar que a todo lo largo del proceso haya oportunidades para la participación en ese trámite. Luego está el tema de la propia reforma de la Constitución, y ahí hay una importante discusión sobre qué se puede y qué no se puede reformar a través de procedimientos que no sean tan sofisticados, completos, exhaustivos como el que usualmente se atribuye en la doctrina al momento fundacional que implica la creación de una nueva Constitución. ¿Esto por qué? Porque desde el punto de vista formal es perfectamente identificable en el derecho comparado, incluso en el derecho panameño, que se establecen fórmulas de reemplazar la Constitución que no son necesariamente las del momento fundacional más heroico que en la tradición histórica pues, del constitucionalismo se retrotrae a las experiencias francesas o norteamericanas, sino que donde se construye una Constitución ex novo, sino que en el caso de las constituciones contemporáneas puede ser perfectamente observable que algunas constituciones contemplan la posibilidad de la reforma total de la Constitución, aun y cuando no se utilicen mecanismos de esta profundidad. Y en ese punto hay una discusión enorme sobre si el tocar un cierto contenido determinado como esencial
por aquellos que reforman la Constitución utilizando procedimientos de lo que llaman de constituyente derivado y no de constituyente originario, es legítimo o no es legítimo. Y por supuesto, el contraste principal que se hace entre un procedimiento y otro tiene que ver con la adhesión y puesta en práctica de principios democráticos en el ejercicio de esos procesos de cambio constitucional. Igual en la existencia de disposiciones pétreas que estarían alejadas de la posibilidad de ser modificadas por un constituyente que históricamente es relevante, que es reconocido por su importancia, pero que aspira a perpetuar en el tiempo de alguna forma su producto constitucional. Y esto es interesante porque desde muy temprano, estamos hablando de incluso de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, se debatió mucho cuál era realmente el periodo que podía aspirarse que fuera el periodo de duración de una constitución, ¿no? Normalmente en esos debates salía a relucir la frase de que ninguna generación debe condenar a otra a las normas que se adoptaron en el pasado, sino que cada generación de seres humanos vivos tenía la posibilidad de transformar su régimen constitucional y no estar condenados pues, a las decisiones que en materia constitucional tomaron sus ancestros. En ese punto, la existencia de disposiciones pétreas o de cláusulas que prohíben la reforma de las constituciones o que prohíben la reforma de las constituciones durante un periodo de tiempo son objeto de la discusión porque limitan efectivamente la posibilidad del soberano contemporáneo de ejercer su derecho de reforma del régimen político. Un promedio que un experto, Tom Ginsburg, ha establecido en sus investigaciones de lo que suelen durar las constituciones contemporáneamente es de 19 años. En el caso de Panamá, que nos acercamos ya a los 50 años de la vigencia de la Constitución de 1972, llama la atención justamente la disparidad entre ese promedio y la duración real de nuestra Constitución, si bien es cierto que en Panamá hay un gran debate sobre si la Constitución del 72 realmente es la que está operando actualmente, porque las reformas que se vivieron en el año 83 y en el año 94, en el año 94 son de tal magnitud que podrían dar lugar a una conclusión diferente, sobre todo en el sentido del tipo de normas que contemplan. También hay un punto de contacto y de tensión cuando hablamos de la fórmula política. Aquí podemos ver, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución panameña actual, reformado desde el 94, en el sentido del preámbulo, por ejemplo, y que en el Estado panameño se hace una descripción de que su gobierno es democrático. Esa fórmula luego tiene que tener consecuencias en el resto de la organización de la Constitución y de cualquier Constitución que diga que es democrática, sin duda es así, y en el reflejo de la parte dogmática contentiva de los derechos que se le garantizan a los ciudadanos. Pero en esto los teóricos siempre han tenido la oportunidad también de hacer sus propios catálogos de constituciones, y uno de lo que suele aparecer siempre es, bueno, ¿cómo podemos nosotros analizar la existencia de constituciones que dicen que son democráticas y luego no lo son en el terreno? Ahí, por ejemplo, está la clasificación de Karl Lowenstein, que nos habla de constituciones normativas, de constituciones nominales y de constituciones semánticas. El caso de la constitución semántica pues, es el más radical de absoluta inoperancia de las disposiciones que, incluso existiendo y diciendo que el régimen es democrático, pues no consagran en la práctica ese tipo de realidad. E igualmente el caso del doctor Jorge Carpizo, que nos habla de constituciones democráticas y cuasi democráticas, tratando de recalcar el contraste entre lo que dice la norma y lo que se vive en la realidad. Efectivamente, la fórmula política es un punto de tensión para la definición de si una constitución es o no es democrática, pero más allá del tipo de definiciones que son importantes, veremos más adelante, es realmente significativo, es cómo se integran los órganos constitucionales en realidad y cómo operan en la realidad. Efectivamente, la configuración de los órganos del poder público en Panamá pues, responde a una lógica presidencial, ya lo advertíamos previamente, los regímenes democráticos suelen catalogarse en cuanto a esas relaciones interorgánicas, grosso modo en presidenciales y parlamentarios, por supuesto el nuestro es presidencial,
y la integración de esos órganos superiores del Estado tiene que responder al principio democrático a partir de normas que están en la Constitución, pero que luego tienen un extenso desarrollo normativo en normas subconstitucionales, particularmente en el caso de la integración en el Código Electoral para el órgano ejecutivo y para el órgano legislativo. En el caso del órgano ejecutivo, sin duda un rasgo nuestro particular es la existencia de un régimen de elección del ejecutivo por mayoría simple, y en eso pues veremos que en la experiencia comparada hay otros lugares donde se siguen mayorías superiores, mayoría absoluta o alguna determinada previamente, a veces con condiciones de distancia en los resultados electorales para poder obtener el cargo de presidente de la República, pero también es cierto que está pensada como un órgano ejecutivo unipersonal. Y esto, recordémoslo, en el derecho constitucional histórico se han encontrado casos de ejecutivos que son plurales, e inclusive en el Plan de Virginia, dentro del proyecto de los padres fundadores norteamericanos para establecer su propia constitución, fue un tema que se discutió, pero que donde la personalidad arrolladora de George Washington no dio pie para eso, sino que sencillamente se quedó como un órgano ejecutivo unipersonal. Y en el caso panameño, el doctor Justo Rosemena llegó a presentar la propuesta de un ejecutivo también plural en la discusión de la Constitución de Río Negro en 1863. Pero bueno, el paradigma actual del régimen presidencial es de un presidente unipersonal. En el órgano legislativo también tenemos una integración que se hace sobre la base de procesos electorales, en las cuales en la larga trayectoria de elecciones legislativas que nosotros vivimos bajo el constitucionalismo colombiano, pues heredamos un régimen de mayoría simple para la elección de los diputados, pero que luego experimentamos brevemente bueno, que todavía está vigente en Panamá para efectos de la elección de los circuitos uninominales, pero que en el caso de los circuitos cuando fueron plurinominales y a principios de la República con circunscripciones electorales demarcadas por la provincia, se ponían en práctica algunos experimentos, y uno de ellos es particularmente el de la lista incompleta, para dar luego paso a un régimen de representación proporcional que con muchas pequeñas transformaciones y ajustes ha estado vigente en los circuitos plurinominales en Panamá, originalmente en las provincias, como decía yo, y ahora, pues a partir de la reforma del 83, en los circuitos que llamamos plurinominales. Y la integración del órgano judicial, que es muy, muy interesante porque desde el punto de vista constitucional reviste parte de los aspectos que suelen ser más reiterados en la discusión sobre la democracia por evidentes relaciones de poder que existe entre, particularmente voy aquí a subrayar las de entre el legislativo y el judicial. ¿Por qué? Porque se trata del control que tienen en el órgano judicial panameño, que ejerce funciones de control de constitucionalidad, sobre la persistencia de normas adoptadas por el órgano legislativo. Es decir, estamos aquí ante una situación paradigmática de colisión entre un órgano que tiene una profunda legitimidad democrática, o al menos esa es la tesis, que constitucionalmente puede realmente sostenerse, versus un órgano como el judicial, que tiene una legitimidad construida sobre todo sobre sus destrezas técnicas, pero que puede expulsar del ordenamiento jurídico las normas que las autoridades elegidas democráticamente han aprobado. Y en ese punto, la elección del judicial, volviendo un poco sobre la tesis de la integración de los distintos órganos superiores del Estado, es muy destacada. Básicamente, los sistemas, el sistema que tenemos en Panamá tiene una legitimidad democrática indirecta porque participan el Consejo de Gabinete. Ojo, que aquí sabemos que el Consejo de Gabinete predominantemente está integrado por personas que no tienen una legitimidad democrática para ocupar el cargo en el gabinete, porque los ministros de Estado son designados personalmente por el presidente de la República, pero también integran el gabinete el presidente y su vicepresidente, que sí están legitimados por el voto popular. Es el Consejo de Gabinete el que hace la designación y es el legislativo el que ratifica la designación. Y por tanto pues, se puede señalar, y así se ha indicado, que hay una legitimidad indirecta en la más alta esfera pues, del órgano judicial, como es su Corte Suprema de Justicia. Pero a partir de ahí, el contraste con otras alternativas de diseño constitucional son evidentes, porque hay países donde esas altas cortes pueden ser integradas a través de la elección popular.
hay otros mecanismos que integran a la discusión sobre quiénes deben ocupar las altas cortes a sectores con una relación privilegiada con el sector justicia, le hace decanos de facultades de derecho, le hace colegios de abogados, por ejemplo, le hace asociaciones de jueces, y por tanto también ahí hay un riesgo que es distinto, porque es de tipo corporativo, cuando la justicia, pues evidentemente es un tema que nos afecta a todos, pero aquí se privilegia ese elemento de la cercanía y conocimiento técnico sobre el tipo de responsabilidades que se ejercen en las altas cortes. E igual existen también mecanismos que, en los que predomina la meritocracia, y que no son tampoco neutrales desde el punto de vista político, porque tienen un reconocimiento ya bastante consolidado de las estructuras preexistentes, o sea, de la relación que existe entre los mecanismos de selección de jueces a través de la cooptación de los propios miembros de la judicatura con respecto a los efectos que tienen sobre el funcionamiento general de la administración de justicia en esos más altos niveles. Entonces son las alternativas que más o menos se plantean en cuanto a la integración de las altas cortes. En el caso del funcionamiento, las relaciones legislativo-judicial, que eran las que quería yo subrayar, pues, y ya me parece que me estoy excediendo un poco del tiempo, pero voy a hacer un breve pantallazo, son especialmente importantes para el vínculo entre los órganos constituidos y la persistencia o no de un régimen democrático, porque toca aspectos que son el control de constitucionalidad de las leyes particularmente, aspectos que son orgánicos como los que mencioné antes, del tema de la selección de los jueces constitucionales, pero también aspectos procesales e interpretativos, y hay impactos concretos que pueden ser también traídos a la discusión y que van perfilando sobre el terreno ya no solo la teoría de la democracia, sino cómo la democracia es vivida por la gente. Decía que en los aspectos orgánicos, porque definitivamente está el tema de la elección de los jueces constitucionales, y decidir por un medio u otro de elección de jueces constitucionales hay consecuencias para ello y para el efecto democrático, porque la discusión predominante en el contraste judicial-legislativo en torno al control de constitucionalidad es el déficit de legitimidad democrática de unos jueces que no dependen de ningún electorado para tomar decisiones que expulsan del ordenamiento jurídico leyes aprobadas por quienes sí tienen legitimidad democrática. Entonces ahí hay un escenario de discusión que es muy largo de abordar, pero donde ha habido, pues, contribuciones muy significativas a la discusión. También hay aspectos procesales, porque las posibilidades que da el proceso de control de constitucionalidad a una apertura a la participación de los ciudadanos en la determinación de lo que es constitucional o no, reviste suprema importancia. En Panamá tenemos varias modalidades de interacción con los ciudadanos en el marco de procesos de control de constitucionalidad que son destacables. Una, en general, gran apertura a la posibilidad de activar el sistema. En el caso de la acción directa de inconstitucionalidad se puede decir eso. E igualmente la posibilidad de agregar opiniones, es decir, los alegatos famosos, en el proceso de discusión. No significa que no puede seguir expandiéndose la cobertura en los aspectos procesales a la mayor transparencia de las deliberaciones, porque podría gestarse un sistema de audiencias públicas para discutir la constitucionalidad o no de la legislación que se somete ante la Corte Suprema de Justicia. Y en los aspectos interpretativos, que yo creo que son los que terminan siendo los más poderosos, porque en la práctica la evolución del control de constitucionalidad, y en esto hay mucha conexión con el ambiente hermenéutico a nivel latinoamericano, y en conexión con la justicia interamericana inclusive, es que se van expandiendo los alcances del órgano judicial, de la Corte Suprema particularmente, en su tarea de expulsar del ordenamiento normas producidas democráticamente. En ese punto cabe hablar por ejemplo, el mero hecho del tipo de efectos que la Corte atribuye a sus fallos con respecto a la vigencia o no de la legislación. También sobre la definición misma de lo que es la Constitución, porque efectivamente nosotros hemos encontrado que en la jurisprudencia de los últimos 30 años la Constitución ha ido acogiendo de manera progresiva, a veces con algún retroceso,
una expansión del concepto de constitución que vincula el texto aprobado por el constituyente a otros textos que no fueron aprobados por el constituyente. En un ejercicio que busca supuestamente expandir la vigencia de derechos fundamentales o de derechos humanos, depende de la perspectiva que uno quiera aprovechar acá, pero donde la falta de legitimidad democrática de los textos es también pertinente. Ojo que en el caso panameño, esta deriva admite todo tipo de matizaciones por también la historia de la producción de nuestro texto constitucional, que no es siempre de las más celebrables. Y luego en el caso de las decisiones concretas, para terminar, yo diría que es muy visible, y en eso solamente hay que hacer una breve revisión del tipo de pronunciamientos que normalmente como un ente responsable de control de la constitucionalidad pues, se hacen, y que afecta a legislación relacionada con el régimen democrático y particularmente con los procesos electorales. Es decir, aquí ha habido en los últimos 30 años pronunciamientos sobre, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una segunda vuelta electoral, ha habido pronunciamientos sobre la aplicación del régimen de representación proporcional a la elección de los diputados, ha habido una apertura a la libre postulación presidencial gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los impactos de las decisiones concretas de la Corte en materia de la configuración del régimen democrático en su totalidad es evidente, y hay en eso una materia pues, muy, muy grande para poder debatir, pero no me cabe la menor duda de que es suficiente como para afirmarlo categóricamente. Hay un resultado de esa interrelación legislativo-judicial en el rediseño de las estructuras de ejercicio democrático en el país. Y creo que es perfectamente extrapolable este tipo de reflexión a otros regímenes constitucionales donde opera de la misma manera, sea con una Corte Suprema de Justicia o con cortes constitucionales o tribunales constitucionales. Bueno, concluyo aquí para no abusar, y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien. Muchas gracias, doctor Sánchez. Queremos recordarle a todos los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma Zoom o a través de cualquier otra vía, a mi celular o al correo electrónico. He recopilado algunas preguntas que me hicieron llegar previamente algunos compañeros del tribunal por correo y por WhatsApp, y vamos a pedirle al doctor que nos dé sus comentarios. Dice esta pregunta: en una escala de 0 a 10, en su opinión, ¿qué valor tiene una constitución en un régimen autoritario cuando el pueblo queda a merced de los designios del régimen que no respeta la constitución, la modifica a sus propósitos o la usa a su conveniencia? Bueno, yo creo que sería muy folclórico que yo me pusiera ahora a tasar ahí el porcentaje de valor. Creo que no hace falta. Yo creo que el mensaje de quien hizo esa pregunta es claro y contundente, porque él mismo sabe su respuesta. Es decir, claro, tiene poco valor una constitución que consagra primero un régimen autoritario, tiene poco valor para los demócratas. Y luego una constitución que consagra supuestamente un régimen democrático, pero luego en la práctica no es lo que se vive cotidianamente. Entonces tiene el doble agravio de que también hay una promesa democrática en el texto constitucional y luego una falsedad en los hechos, ¿no? Así que sin duda eso es un problema que se vive cotidianamente. Ahora, yo traía a colación algunas clasificaciones de constituciones, y decía, por ejemplo, en el caso del doctor Carpizo, constituciones democráticas y constituciones cuasi democráticas, o la del doctor Blauenstein. Pero la verdad es que cuando uno habla de la constitución como un régimen jurídico, siempre hay un grado de tensión y de inaplicación. Es decir, en eso la regla es conocida. Si todo eso se aplicara, no es necesaria ninguna norma.
Y si nada de eso se aplica, entonces no sirve para nada tampoco la norma. En el caso normal, la situación es que las normas se aplican ordinariamente. Y claro, hay siempre un espacio de distorsión entre la realidad y la norma que debe ser atendida por los operadores jurídicos, ¿no? Sancionando la infracción, promoviendo el cumplimiento, etc. En ese punto yo creo que no hay que tampoco cortarse las venas cuando uno ve alguna disposición de la Constitución no completamente aplicada, porque ahí hay un programa de acción para los que estamos interesados en darle plenitud al cumplimiento de las normas constitucionales. Pero ojo, hay otras disposiciones que hay mucha gente que no quiere cumplir, y a veces por buenas razones, porque las constituciones no siempre son plenamente democráticas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está dirigida a usted más bien como director del instituto. Dice, ¿qué temas piensa usted que se pueden explorar en una agenda de investigación sobre constitución y democracia hacia el futuro? Bueno, me hace todo un favor la pregunta que hace el participante, porque cuando yo he plasmado esos puntos de contacto entre democracia y constitución, estoy esforzando justamente una línea de trabajo de investigación que yo creo que es interesante, porque nos enfrenta a algo que no está de suyo en la historia del constitucionalismo. O sea, en la historia del constitucionalismo, las ideas principales eran la limitación del poder. La limitación del poder no es siempre una limitación del poder construida sobre un disfrute pleno de la participación política por parte de todos los integrantes de la comunidad. A veces es un arreglo elitista, donde efectivamente las élites compiten por el poder y balancean su actuación con el poder de otras élites, y por tanto generan un espacio de libertad, dado que nadie tiene todo el poder concentrado. Eso es valioso, y por eso que nuestras constituciones, incluso en el camino en que se van haciendo cada vez más democráticas, conservan el valor que tiene la división del poder para crear espacios de libertad. Pero es distinto hablar de creación de espacios de libertad por la división del poder público que un régimen de plenitud de disfrute de los derechos políticos de todos los que integran la comunidad política. Y en ese punto, claro, el constitucionalismo de hoy es un constitucionalismo democrático, radicalmente democrático en cuanto por lo menos las aspiraciones de un sector de la doctrina. Y por supuesto se enfrentan con los resabios del constitucionalismo antiguo, bueno, no del antiguo, pero del primer constitucionalismo moderno, si se quiere, donde había una preocupación por el ejercicio abusivo del poder y se establecían técnicas para evitarlo, pero donde se miraba con alguna reserva qué tanto la gente puede realmente integrarse a este proceso de una manera que no sea, en última instancia, destructiva de la estabilidad de las repúblicas que adoptaban el régimen constitucional. Muchas gracias, doctor. Otro participante dice, ¿considera usted que el diseño de la parte orgánica de la Constitución panameña es conducente a impedir la concentración de poder? Bueno, yo creo que aquí hay un discurso en Panamá muy robusto en términos de describir el régimen constitucional panameño como de extremo presidencialismo, ¿no? Y en ese sentido, un presidencialismo extremo inevitablemente sería un régimen político donde se concentra poder. Pero yo debo decir que el régimen constitucional nuestro tiene algunas particularidades que permiten tanto un ejercicio muy participativo como uno muy excluyente, utilizando los mismos andamiajes del texto constitucional, ¿no? Lo que ocurre cuando uno se plantea escenarios de transformación es que uno no quiere usualmente dejar espacios a la suerte, entre comillas, ¿no? De que llegue una persona que utilice estas herramientas en pro de una concentración del poder versus la posibilidad de que llegue a tomar posesión como presidente de la República una persona que tenga un talante más participativo y utilice las herramientas que le da la Constitución para generar espacios de diálogo, consenso y construcción colectiva de la voluntad política. Sino que quieren que la norma constitucional ciña la única posibilidad a este segundo caso, ¿no? En ese sentido hay
hay un proyecto de cambio constitucional en ese sentido, podría decirse. Pero yo debo admitir que en las condiciones actuales, la mayoría de las principales restricciones están en otro orden de desarrollo jurídico. Es decir, mucho se puede hacer con las transformaciones de orden legal, sin duda alguna, y con el mismo régimen constitucional. Pero obviamente se deja una apertura en el régimen constitucional a que en las sucesivas elecciones pueda tomar poder una persona que no quiera ejercerlo de una manera participativa, sino que quiera ejercerlo de una manera concentradora. Agrego otra cosa nada más porque me parece importante la pregunta en muchos aspectos. El acumular poder en los regímenes presidenciales, digamos, una gran cantidad de atribuciones, facultades, derechos, obligaciones para el presidente de la República, es contradictorio no solamente con la posibilidad de disfrutar de una democracia amplia, donde además sobre la base de principios republicanos todo el mundo tenga oportunidad de participar, etcétera, sino que también es altamente ineficaz. Es decir, nosotros tenemos que entender que las democracias no son solamente un procedimiento para garantizar derechos políticos y que se satisface en el solo hecho de estar implantada, aun y cuando los resultados del proceso político sean nefastos para la garantía de derechos sociales, derechos culturales y otro tipo de elementos que integran el bienestar de la persona. Si las democracias no producen resultados para la gente, se deslegitiman radicalmente y dan pie a la toma del poder por fuerzas que no son democráticas. Entonces, para las democracias es muy importante ser eficaz, es decir, dar resultado en la gestión del poder público para que los objetivos de desarrollo humano se alcancen, ¿no? A riesgo de desaparecer posteriormente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, de frustrarse en toda la intención de un régimen que se autodefine como democrático, que es trabajar por la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la técnica de concentrar el poder es doblemente improductiva. Improductiva para la persistencia de la democracia, por un lado, y también improductiva para alcanzar los objetivos de desarrollo. Entonces, yo creo que las fórmulas esas de concentración de poder, pues no tienen realmente ninguna utilidad, salvo en la mente probablemente de aquellos que quieran concentrarlo para sí mismos. Y que además me parece que descubren cuando ejercen, en las oportunidades que tengan, poder así de esas dimensiones, que no son capaces de gestionar el conjunto de numerosas responsabilidades que se acumulan sobre sus hombros y que por tanto quedan desatendidas. Es muy importante, por eso creo que reconozcamos que no solamente el derecho constitucional es una técnica de la libertad y de la participación, sino también es una herramienta para aplicar política pública y que una democracia siempre, me parece que los datos así lo indican, tiene mucha más capacidad de ser eficaz en el terreno que otro tipo de modelos de gobierno. Muchas gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿a qué causas atribuye usted la demora en nuestro país por establecer una nueva constitución pese a los esfuerzos realizados? Bueno, esa es mi pesadilla de todas las noches. Es decir, porque aquí hay un reconocimiento de todas las personas que han estudiado la Constitución y que se dedican más o menos a reflexionar sobre la Constitución de manera profesional, es decir, personas que han sido o quieren ser profesores de constitucional o escribir sobre constitucional, de que hay que cambiar la Constitución. Eso pareciera ser una constante y por tanto la pregunta de por qué no ha ocurrido yo creo que nos atormenta a todos. Pero también es verdad que uno no puede sucumbir a las deformaciones profesionales y pensar que porque uno está preocupado por estos temas, realmente son temas que interesan especialmente a la gente o que hay una consecuencia inmediata y clara entre el régimen constitucional y la forma en que la gente experimenta su vida cotidiana. En ese punto yo creo que las experiencias de diálogo nos permiten ver una y otra vez, yo creo, que la gente valora mucho la democracia,
pero no necesariamente tiene una cultura constitucional muy sofisticada. La gente sobre todo reconoce, y digo, uno lo ve en las encuestas que se hacen, en los focus groups, el retorno que se obtiene de parte de la gente es una conciencia muy clara de los derechos y del abuso que pudieran ellos estar recibiendo a sus derechos, y del derecho también que tienen a participar en la política, que no están dispuestos a que nadie se lo quite. Es decir, esa columna vertebral en nuestra ciudadanía me parece que es importante, aun cuando los debates sobre tenemos que cambiar la constitución, hay que tener una constitución mejor, más al día con el escenario internacional, con las últimas tendencias de la moda de los constitucionalistas. Esos debates realmente no están llegando a la mayoría de los panameños, realmente no, eso es cierto. Pero yo no me rasgo las vestiduras por ello, que para los constitucionalistas es una tarea pendiente tratar de impulsar la preocupación sobre los aspectos constitucionales que están en el centro de todo proceso político en Panamá, es verdad, pero da una cierta alegría reconocer que los panameños tienen muy internalizado el eje democrático del proyecto constitucional, ¿no? Y pienso que eso, cuidado, es más importante que ninguna otra cosa, porque nadie defiende mejor una democracia que los pueblos mismos. Es decir, luego nos dice, qué bueno que una Corte Suprema de Justicia puede tener un fallo a favor de las normas constitucionales que consagran la democracia y suprimen el abuso de alguna autoridad que se excedió. Eso claro que es importante, pero nada reemplaza una ciudadanía consciente de sus derechos y que tiene ambición de participar en política, ¿no? Eso me parece que respondería un poco el tema. Aun cuando la pregunta fue ¿por qué no ha cambiado? Pues la respuesta más inmediata sería, es probable que muchas personas piensen que lo central se sigue preservando, es decir, la elección sucesiva de los gobiernos legitimados por el voto popular, y que otros aspectos que han debido ser transformados se han logrado a través de reformas parciales, con lo cual baja un poco la presión por el cambio radical del texto constitucional actual, ¿no? Y lo podemos ver, cuando ha habido más presión a favor de una transformación integral de la Constitución alrededor de mediados de los 90, se hizo el cambio constitucional del 94. Y cuando volvió a ocurrir que había una mayor presión social para introducir cambios radicales en la Constitución, se hizo el cambio constitucional del 2004. Entonces, en ese sentido, las élites políticas creo que han sido muy eficaces en desactivar la pretensión subyacente, y que todavía yo creo que está entre nosotros, de reemplazar la Constitución por otra Constitución. Esa es una hipótesis que me parece que se puede tomar en cuenta, aun y cuando para mí reviste también como decía, una pregunta persistente. Sí, aquí tengo una pregunta que parece de un estudioso del tema, porque dice así esta pregunta: ¿son los principios democráticos los que legitiman una constitución, o es la constitución la que establece la existencia de un régimen democrático? Bueno, excelente pregunta. Yo había pensado decir algo al respecto en la presentación de PowerPoint, porque evidentemente el primer punto, cuando hablábamos de la adopción de una nueva constitución, era, ese proceso era posterior a la fijación del demos. Es decir, que uno hace la apertura realmente del proceso político antes de que se adopte la Constitución, en la mera convocatoria del acto de cambio constitucional. Nosotros lo vimos en Panamá con mucha claridad en el año 45. En el año 45, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, ya ahí se permite a las mujeres participar con plenitud. Y luego la Constitución del 46 consagra la plenitud de los derechos políticos de las mujeres. Pero en el acto de fijación de quiénes somos aquellos que nos damos la Constitución, que es una norma preconstitucional, porque es la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Constituyente, ya hay una ampliación del demos, ¿no? Eso es importante sin duda para hacerlo, digamos, para el desenlace, ¿no? Porque
quizás sería más difícil discutir esa ampliación durante el debate constituyente si no ha habido una apertura en la convocatoria de los participantes. En todo caso, en algún escenario podría ser hasta un logro como que nos dan otros. Imagínese usted que las mujeres no hubieran participado en la constituyente del 45 y que la constitución del 46 le hubiera otorgado los derechos de votar a las mujeres. No, eso no fue lo que ocurrió. Las mujeres participaron en el proceso constituyente, ganaron sus curules en el proceso constituyente, participaron en el debate constituyente y aprobaron una norma que era, pues, de reconocimiento de sus derechos como personas. Entonces, sí, hay una especie de circularidad, porque en la fijación de quiénes somos los convocados a darnos una constitución, hay ya una decisión política básica. Si no lo hiciéramos con la amplitud necesaria, pues sabríamos que también hay un impacto en el resultado. Normalmente hay un impacto en el resultado. Si somos amplios en la definición del demos y nos reconocemos como en toda nuestra diversidad y toda nuestra variedad como panameños, tenemos más posibilidades de que la Constitución también refleje las necesidades y las aspiraciones de todos los panameños. Pero claro, para los norteamericanos, por ejemplo, y lo mencionaba yo durante la charla, estaba claro. Los derechos de la gente son anteriores a la Constitución. Y por eso justamente es que era en ese sistema norteamericano más fácil disciplinar al órgano legislativo, porque el órgano legislativo se encontraba en la misma posición de subordinación a la Constitución que los otros dos órganos del Estado. En la historia del constitucionalismo europeo la relación es diferente. Justamente hay una potenciación del elemento democrático implicado en la asamblea y por tanto hay una especie de simultaneidad del poder constituyente con el legislador ordinario. Y en ese punto la prioridad de lo que se decide en asamblea impone a los otros órganos del Estado de una manera que no ocurre en una división de los poderes del tipo presidencial americano, ¿no? Y por mucho tiempo en Europa el derecho constitucional se manejó sobre esos parámetros, señalando con ello pues que la idea de que los derechos son anteriores a la Constitución, no son otorgados por la Constitución, sirvió como base en el diseño norteamericano para disciplinar a todos los órganos por igual al cumplimiento de la Constitución. Tengo otra pregunta aquí, doctor. Dice, en Panamá se ha discutido en cuanto al control de la constitucionalidad, si es mejor contar con un órgano independiente o crear una sala quinta en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ese es otro tema recurrente en el debate en Panamá sobre la Constitución, porque se han planteado modelos alternativos, algunos legislativos, otros en proyectos de cambio constitucional, para crear salas dentro del órgano judicial, tribunales autónomos o tribunales dentro del órgano judicial, pero separados de la Corte Suprema. Yo traigo aquí a colación una referencia que me parece excelente, que fue el trabajo que hizo el doctor Miguel González Marcos sobre este tema y que contrastaba la experiencia de la Corte Constitucional colombiana con la Sala Constitucional costarricense. Y él ponía el acento no ya en la ubicación orgánica del ente responsable de control de constitucionalidad, que en nuestras mentes siempre lleva aparejada una especie de mayor facultad o poder con respecto al diseño alternativo, ¿no? O diciéndolo de otra manera, cuando uno piensa en Corte Constitucional autónoma, pues parece que es más poderosa que una sala dentro de una corte. Pero esa reflexión está solamente derivada de un prejuicio, de suponer que de la ubicación orgánica se puede entender que hay un bagaje de facultades y poderes superior al otro modelo alternativo. Y él ponía el acento, repito, en algo completamente distinto. Que no examinemos solamente cuál es la ubicación de la organización a la que se le atribuye esta tarea de control de constitucionalidad, sino veamos cuáles son sus competencias, cuáles son sus facultades. Y ahí vemos, por tanto, la importancia que tiene el trabajo del doctor González Marcos, porque nos dice, ojo, que independientemente de que uno prefiera un tribunal constitucional completamente separado del órgano judicial, o que uno quisiera una corte especializada bajo el paraguas del órgano judicial, como diferente de la Corte Suprema,
o que uno hable de una sala, lo más importante desde el punto de vista de una reflexión sobre relaciones entre poderes es qué facultades va a tener ese órgano. Yo de todas maneras siempre diría que los elementos orgánicos son importantes por el tema obvio de que por más que tú tengas facultades, si tú estás mal ubicado orgánicamente, el cumplimiento de esas facultades se va a ver dificultado. Por ejemplo, el problema que revisten las salas constitucionales que se piensan como de 3 personas, porque desde el punto de vista de los estudios sobre la toma de decisiones, está claro que los grupos de 3 tienen un perfil que es acotado. Y la expectativa del control de constitucionalidad se espera que sea más abarcadora y más ambiciosa. O sea, un diseño de 3 para un control de constitucionalidad te deja muchas más limitaciones que podemos encontrar en otros tribunales de 3 que son especializados. Por ejemplo, el propio nuestro, que es el Tribunal Electoral, porque tiene una competencia acotada y especializada. El tema constitucional, aun cuando nosotros queramos decir, sí, claro, especializado en los temas constitucionales, tiene que tener una amplitud, pienso yo, que exigiría un tribunal de dimensiones un poquito superiores a las de 3, aunque no me arriesgo a fijar un número determinado. Pero sí, claro, los elementos orgánicos son claves, la forma de elegir a los magistrados es clave, pero como decía el doctor Miguel González Marcos, las tareas asignadas son supremamente importantes. Así es. Casi se nos quedaba una pregunta por el canal de YouTube del tribunal, dice el doctor Jorge Llanareas, una de las tradiciones de la colonia española es el cabildo abierto, anterior a la de las constituciones del siglo XVIII. ¿Cuál es su evaluación de esa tradición en el constitucionalismo panameño? Bueno, yo creo que todos, particularmente en una charla como esta, valoramos la historia constitucional. Y hay un periodo importante de Panamá como parte del Imperio Español en el que esa tradición de los cabildos abiertos pues nutrió parte del diálogo sobre la toma de decisiones que había entre los miembros de la comunidad que en ese tiempo existía. Hay otras instituciones jurídicas de la colonia que han sido reseñadas como positivas, sea como los defensores de los pueblos indígenas, a quien alguien le ha dado la idea de que son antecedentes de instituciones de defensa de los derechos humanos contemporáneas. Y como hemos visto también, hay escenarios de elección de autoridades en el contexto del periodo español, que son antecedentes de la elección de autoridades en el periodo colombiano y luego en el periodo independiente. Así que claro, al cabildo abierto se le debe dar el valor que tiene como antecedente y que en Panamá es recogido, porque ahora con la reglamentación de la ley de descentralización, se contempla como una posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones en los municipios. También, desde el punto de vista histórico, el Cabildo de la Ciudad de Panamá ha tenido una importancia, ahora que viene, por ejemplo, la celebración del Bicentenario, es importante recalcarlo. Los cabildos son importantísimos en el nacimiento de las repúblicas de América y particularmente en la propia de Panamá también. Pero también debemos tomar en cuenta que el valor que puede tener un cabildo abierto en un escenario de una ciudad de cientos de miles de habitantes o de millones de habitantes no es el mismo valor que tiene la experiencia de un cabildo abierto en una comunidad más pequeña, donde la interlocución entre el ciudadano y sus autoridades es posible en unas magnitudes que no lo es en una ciudad muy grande. Entonces también hay que ajustar un poco las herramientas de la participación que nutren la toma de decisiones en el escenario local al tipo de decisiones que se está tomando y a las magnitudes propias del municipio del que se trate. Justamente en la reglamentación de la ley de descentralización hay una batería de mecanismos, solamente la del cabildo abierto, porque se sabe que en algunas ocasiones el mecanismo de consulta ciudadana óptimo puede ser otro, ¿no? O sea, la consulta popular en el municipio o alguna otra modalidad de participación. Bueno, doctor, bueno, muchas gracias. Yo creo que el público ha quedado muy satisfecho
no solamente con la excelente presentación, sino también con las respuestas a todas sus interrogantes y comentarios. Como es tradición, pues le damos la oportunidad que el expositor de cada webinar pues haga un balance final, unos comentarios finales acerca del tema abordado. Así que usted tiene la palabra, doctor. Bueno, yo primero que nada agradecer a todos los que participaron en esta experiencia tan interesante de videoconferencia sobre los temas de la democracia en el momento actual. Creo que ha sido provechosa, y lo bueno además que quedan los videos, con lo cual se puede aprovechar mucho de lo que se dijo y que no queda fugaz en el ciberespacio, sino que queda ahí accesible para todos. En el tema que me ha tocado a mí abordar, yo diría que hay un horizonte muy amplio de trabajo de investigación sobre la historia de nuestra Constitución y de las posibilidades de nuestro régimen constitucional en adelante. Hay mucho camino por recorrer. Creo que un punto de partida importante, por extraño que parezca, es mirar hacia atrás, porque hay mucha experiencia constitucional panameña también en el pasado, y esas experiencias pueden ayudarnos a identificar las partes del proyecto de futuro que tiene el constitucionalismo en nuestro país. Pero si algo me parece que hay que rescatar sobre todo es que las democracias no se construyen sobre constituciones perfectas, bien redactadas, de la mano de los juristas, sino que se construye con la gente. En ese sentido, una constitución democrática tiene que ceder a la tentación de idolatrar a la Constitución y darse cuenta que la Constitución también es una herramienta para satisfacer las aspiraciones de la gente que se reúne utilizando a esa Constitución como estandarte de los derechos que quiere que se le reconozcan. Y en el caso panameño, probablemente ahí hay todavía un terreno muchísimo más amplio que trabajar, y que no lo van a llenar los fallos de los tribunales de justicia, sino que van a llenar sobre el terreno los ciudadanos organizados. Muchas gracias. Doctor, aquí nos queda una pregunta más ya en cuanto al ciclo de conferencias que nos llegó por WhatsApp. Están preguntando a los participantes si va a haber certificado para aquellos que han participado en este ciclo de conferencias. Sí, efectivamente, como se advirtió al inicio del ciclo de videoconferencias, aquellos que hayan entrado a la conferencia por Zoom en 15 de las 19 conferencias son acreedores a la expedición de un certificado de reconocimiento por esa asistencia. Como ustedes saben, en el registro de aquellos que se inscriben por Zoom queda claramente indicado quién fue el que concurrió. Así que en ese punto, la licenciada Anet Zambrano, que ustedes conocen, lleva un registro pormenorizado, y en las próximas semanas seguramente hará llegar los certificados correspondientes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces, pues me sumo a las palabras de agradecimiento para todos aquellos que nos han acompañado desde el mes de julio hasta diciembre, y tal como dijo el doctor, en el canal de YouTube usted puede encontrar las 19 videoconferencias. Así que si se perdió alguna, ahí tiene la oportunidad de poder disfrutarla. Queremos también, antes de cerrar, invitarlos para nuestra próxima actividad. Este lunes 21 de diciembre tendremos la presentación virtual de obras del doctor Harley James Mitchell, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exdecano de la Facultad de Derecho de la USMA, entre muchas otras cargos. Esto, reitero, este lunes 21 de diciembre a las 10 de la mañana. Ustedes encontrarán la invitación pues a través de las redes sociales. Se pueden inscribir igualmente a través de Zoom, igualmente a través del canal de YouTube puede disfrutarlo. Las obras que estará presentando son Enigmas y desafíos de un mundo diferente. La presentará el licenciado Juan Moreno. Y la segunda obra, Cambio de visión o colapso de la globalización económica, y será presentada por el licenciado Enoch Adame. Así que nuestra próxima cita este mismo lunes 21 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que Panamá nos necesita a todos. Construyamos un país del cual todos podamos sentirnos orgullosos y que podamos hacer también orgullosos a nuestros hijos que aman y respeten a Panamá.
Que Dios Todopoderoso los guarde y los bendiga hoy y siempre. Y muchas gracias por acompañarnos.